Bienvenidos a Charlas de Mentes. Hoy nos resistimos a la nada una vez más con un invitado de lujo. Recibimos al profesor Gabriel Quirich. Gabriel, bienvenido a Charlas de Mentes. Buenas. Qué tiempos interesantes que estamos viviendo, ¿eh? Sí, uno se ríe por... Yo digo que... Sí, no es una risa divertida, es una risa nerviosa. En historia lo que tenemos es como cierta, por lo menos, precaución a dejar que corran las cosas sin... obviamente que la historia trabaja con el diario del lunes, no es un defecto eso, de no anticiparnos o querer ver las cosas. Entonces, lo que uno se ríe es que hay ciertas coincidencias con otras épocas, ¿no? Que parecen con sus variantes, ¿no? Es decir, estos cambios en el orden mundial, las luchas de... Un giro a la derecha. De hegemonías, la resignificación de diferentes formas de las ideologías políticas, como que, empieza a ser más evidente, ¿no? Pero también hay que ver para dónde va, si no es una suerte de primavera de algunas cosas o de otoño de otras. Por eso me río, hasta no sabemos qué metáforas utilizar, ¿no? Hay gente que enseguida se embandera cualquier cosa, pero bueno, en historia no. No, pero estamos viviendo una época rarísima, ¿no? Estamos hablando obviamente de la reciente invasión de Rusia a Ucrania, pero hay gente de izquierda embanderada con Putin, cuando Putin es una persona que si algo no es de izquierda. Pero claro, es el enemigo de Estados Unidos y en Estados Unidos para la izquierda es el cuco. Y a su vez está apoyado a la vez por Maduro y por Bolsonaro. Entonces estamos viendo situaciones completamente raras y sin que en Uruguay terminemos a ver mucho qué se juega en Ucrania, ¿no? ¿Cuál es el partido que se está jugando realmente? Bueno, sí, son muchos temas esos, ¿no? Es decir, los alineamientos internacionales y las urgencias, sobre todo que se ven a través de los medios, ¿no? Yo creo que hay que dejar que pase un poco el tiempo y tamizar, ¿no? Porque nosotros recientemente vimos ahora que Estados Unidos también vuelve a negociar con Venezuela, la Venezuela de Maduro, que tuvo elecciones hace muy poco, para que le venda petróleo, ¿no? O sea que ahí también hay... yo creo que estos reacomodos hay que esperar un poco. Eso, quien se embandera rápido pierde, me parece a mí. Aparte de que los que pierden de verdad son los que están en la guerra. Pero lo otro que creo que nosotros en general tenemos una mirada muy distante o periférica de Europa Central. Siempre, me imagino, no lo vi, pero creo que cuando ocurrió, por ejemplo, la invasión a Checoslovaquia, son esas zonas que consideramos siempre que son... de alguna manera sometidas a otro poder, ¿no? Entonces, claro. Me parece que la situación, tanto de Ucrania como, bueno, de otras... Pensamos que fueron parte del Imperio Otomano incluso. Bueno, ahí me parece que está la clave, ¿no? Si vos te parás en Ucrania, la propia palabra Ucrania quiere decir frontera, ¿no? Eso me parece que es un tema, daría para charlar mucho, ¿no? Pero surge aproximadamente, yo lo digo así de memoria, pero por el 1200, y era la marca fronteriza, el territorio, no la Ucrania formalmente actual de hoy, pero el territorio que va desde el Dnieper, que es el río que recorre desde Kiev hasta el Mar Negro, ¿no? Hasta Crimea y bueno, y hasta Polonia, la marca entre Polonia y por un lado los tártaros y bueno, todos los griegos, sobre todo. Bueno, y también los rusos de Moscú. Esa marca era Ucrania, que era un territorio variado, ¿no? De población también de origen eslavo, pero que quedó más vinculada con Occidente y con el reino polaco-lituano, con otra iglesia ortodoxa, pero con más cosas de la iglesia católica romana, ¿no? Con también población en el sur, la población era cosaca. Los cosacos eran, si bien tienen un estilo de vida, no eran una nación, los cosacos eran... Yo lo digo, eran como los gauchos del sur de todo ese espacio territorial. La población rural, claro, a caballo. Y libre, porque no se sometían a ningún rey. Entonces estaban los cosacos de Zaporizhia, que bueno, ahora estuvo un poco la zona nombrada porque ahí hay una central nuclear, ¿no? Que fue esa que se sospechó si había un ataque o no de la central de Zaporizhia. Incluso en algún momento tuvieron como una especie de república cosaca que tenía alianzas con los cosacos del Don. Ambos eran de habla ruso-eslava, pero a su vez vivían en Ucrania. Pero como los cosacos eran libres, había de origen tártaro, de origen lituano, de origen polaco, ¿no? Y no tenían rey. Y en general hacían acuerdos militares con los polacos,
o con los lituanos para pelear contra los mongoles. Entonces, toda esa zona me parece que uno la mira así ahora y bueno... La gente de Tamerlán no eran esos cosacos Bueno, también. Tamerlán viene después y Tamerlán está vinculado a los descendientes de la Horda de Oro y lo reivindican, por ejemplo, en Kazajistán, en Uzbekistán, más el Asia Central. Los cosacos, ellos tienen, incluso, mira, es un tema re interesante, ¿no? Pero un momento de esplendor hacia el 1500, en donde el reino más fuerte de la región durante un tiempo, hasta llegado el final de la Edad Media, fue Polonia. Polonia incluso fue más fuerte que Rusia. A veces, también esas ideas que tenemos, Rusia hoy es que es un gigante. Bueno, pero en la Edad Media se estaba formando. Y Polonia, que además tenía una alianza muy fuerte con Lituania, que era muy importante, en la Europa Central era el reino más grande, incluso más grande que Francia. Estaba en disputa con los suecos ahí. Bueno, los cosacos lograron que Polonia los incorporara como parte de su nobleza. Eso generó el lío entre los cosacos, porque había cosacos que no querían ser nobles polacos. Y le complicó la vida a los judíos. Bueno, pará, porque ahí viene otro tema que ya nos metemos. Lo que ocurre es que, claro, tanto en Polonia y Lituania como en lo que se va a llamar el zarismo ruso, había un fuerte antisemitismo. O sea, los estados organizados, porque eran catolicismo ortodoxo o romano, muy antisemita, pero lo que ocurre es que en 1640, por ahí, un líder cosaco inicia una rebelión contra el dominio polaco, ¿no? En Ucrania la recuerdan como la rebelión del pueblo, porque además en esa zona tan fértil, tan rica, muchísima servidumbre, los campesinos sometidos a una explotación muy grande. Un régimen feudal, ¿no? Es un régimen feudal, aparte esto lo han estudiado mucho los historiadores, ¿no? Con unas características mucho más represivas. Polonia quizá es el sistema de servidumbre legal más represivo, donde los nobles tenían derecho a la vida y la muerte de los siervos, cosa quizá el más cercano. No eran esclavos, pero la esclavitud, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La rebelión de los campesinos, más los cosacos en 1646 que arranca, ¿no? Tiene el apoyo de Rusia, porque es una rebelión contra Polonia, y de los cosacos del Don, ¿no? Y se vive como la guerra de liberación de los cosacos ucranianos, pero también de los campesinos ucranianos. Además, en buena parte de la narrativa de la historia ucraniana se considera ese un punto digamos, de formación del nacionalismo ucraniano, no vinculado a lo lituano, a lo polaco. Este es un tema bien interesante. Lo que pasa es que ese nacionalismo nace aliado a Rusia y enseguida para tener protección ante los polacos, los suecos, todo lo que... Los cosacos hacen un acta de incorporación al reino de los Ares, que ahí ya estaban los Romanov. Entonces imaginate, yo digo, no es que sea un lío, pero un poco a nosotros también nos ha pasado en nuestra historia, ¿no? Claro. Cuando Lavalleja y Oribe cruzan a pelear contra el Brasil, bueno, tienen el apoyo de Buenos Aires y la idea de las provincias unidas. Sí, la banda oriental, la Cisplatina, Uruguay. Claro, ¿qué era cada territorio? ¿No? Eso de las fronteras. Entonces, me parece que ahí hay una complejidad profundizada por el paso del tiempo, por, bueno, más conflictos, ¿no? Es decir, en la modernidad, en el siglo XX, con tanto la Unión Soviética, ¿no? Pensá que en Ucrania, capaz, yo esto no lo conozco del todo, pero en Ucrania se vivió, tras la caída del zarismo, aparecen los soviets, otra vez una revolución campesina, una revolución de soldados, ¿no? Muchas veces se cuenta la revolución rusa como una revolución de comunistas, ¿no? La revolución rusa fue una cosa... implosionó el zarismo, ¿no? Los soviets, yo siempre lo digo también, los soviets no eran de izquierda o de derecha, los soviets eran plurales. Bueno, en Ucrania los soviets campesinos eran anarquistas, ¿no? Y hay un referente del anarquismo internacional, ¿no? Como Néstor Manjó, que de 1918, perdón, a 1922 iba desde la Ucrania occidental hasta Crimea, recorriendo con sus caballeros, peleando con los rusos blancos, con algunos invasores como los polacos, con alianzas, pero no sociedad plena, con los bolcheviques, porque entre anarquistas y bolcheviques había todo un lío, y es recordado como el espacio territorial donde más tiempo hubo... Y que ya en esa época los bolcheviques se iban orientando, ¿no? Bueno, los bolcheviques también estaban viendo para dónde iban. Yo no me quiero meter con los bolcheviques ahora porque había bolcheviques ucranianos también. Pero lo que veo que es interesante que en esa zona hubo una experiencia anarquista. Luego de derrotada, quizás la más duradera, podría compararse capaz con algunas de las zonas, viste, de España, por ejemplo, en Asturias, pero fueron más cortas en el tiempo, ¿no? Bueno, y después Ucrania vive esta
cuestión tan dura que cuando la colectivización del régimen stalinista, bueno, se establecen unos planes de colectivización forzosa, cae la producción, el régimen stalinista con su sistema de purgas y castigos empieza a imponerle más castigos a los campesinos medianos y a los administradores, y hay una hambruna provocada. Yo esto siempre lo digo con cuidado, ¿no? La hambruna, el Holodomor, como se conoce en la memoria ucraniana, no fue un tema de nacionalidades. No fue porque Stalin no era ruso. Primero, Stalin era georgiano, y aparte fue más bien una crisis y digamos, un conflicto. De hecho, hablaba muy mal el ruso. No hablaba casi, ¿no? Pero sí, llevado adelante por un tema de, si querés, disputa de clases, política, pero que además se descubrió, porque obviamente que el stalinismo, como borraba fotos, como hizo control, eso quedó muy, muy tapado, ¿no? Pero se descubrió el Holodomor por historiadores rusos. Eso también me parece interesante. En Moscú, cuando en la época de Gorbachov, que se empiezan a abrir los archivos, historiadores soviéticos de origen ruso empiezan a decir, pero miren lo que hicimos en Ucrania, no sé qué. La historiografía ucraniana toma eso. No es que los ucranianos lo construyen como un memorial propio, sino que son historiadores rusos que dicen, miren lo que se hizo en Ucrania en la época. Porque aparte, en la época de los años 30, eso fue terrible porque arruinó a uno de los graneros de Europa. Te iba a decir, la dependencia con Argentina nace un poco de la... Bueno, ya hubo otra guerra por Crimea que yo me la salté, porque es una zona clave en muchas cosas, pero y ni que hablar... Bueno, en la guerra de Crimea empiezan las pretensiones históricas de los rusos. Bueno, es que ellos ahí tienen un punto de... Crimea, todo sería impresionante, ¿no? Tiene una larga tradición tártara, mongola, ¿no? Es decir, hasta yo diría Catalina la Grande, Crimea... era de los mongoles, era un espacio con diferentes nombres, ¿no? Porque van variando también cómo se hacen las herencias, pero de los tártaros, y con Catalina, aliada además a los cosacos ucranianos y del Don, expulsan a los tártaros del poder, incluso hay todo un programa de rusificación de Crimea demográficamente, ¿no? Y la Crimea famosa ingeniería social de la Rusia catalina. Y también eso genera una percepción de Crimea moderna a la que Inglaterra y Francia le quieren sacar el poder también, porque en el siglo XVIII, en el siglo XIX está la guerra de Crimea, donde, bueno, aquella famosa toma de Sebastopol, ¿no? Que para los rusos es un hecho histórico, yo lo cuento a escala, ¿no? Como cuando hablamos del sitio de Paysandú, ¿no? Es decir, para la memoria de la historia más americana, blanca, uruguaya. ¿No fue Potemkin, ¿no? El de la toma? Bueno, lo que pasa es que de ahí vienen los nombres, el acorazado Potemkin, empezó el acorazado Potemkin, después es muy famoso en la revolución en Odessa. Es decir, hay una ligación cultural histórica con esos fenómenos muy fuerte. Incluso nosotros tenemos algún punto de contacto porque es muy famoso que por la guerra de Crimea, lo estudiaron mucho Barra y Nahum. Claro, Inglaterra y Francia eran potencias mucho más fuertes que Rusia en ese momento a nivel, pero Rusia resiste esa capacidad histórica que tiene, ¿no? Entonces, en un momento se empiezan a producir mucho más uniformes para los jinetes que van a luchar a Crimea y finalmente el sitio se hace imposible, pero ceden los rusos y quedan embarques de cientos de bombachas, ¿no? Bombachas de a caballo, y empiezan a exportarlas ¿dónde hay jinetes? En Argentina, en Europa, para el Río de la Plata. Y toda la tradición de la vestimenta moderna de nuestra gente de campaña viene de los excedentes de la guerra de Crimea, que bueno, es una guerra vieja, pero vamos a ver, capaz que... Pero la costumbre persistió. Claro, porque es muy cómodo para las tareas de a caballo, ¿no? Pero bueno, no, y lo otro que a mí me parece interesante pensar también de Crimea, ¿no? Que esto es porque está en el tránsito al Mar Negro y al Mar Báltico, ¿no? Pero también está en el tránsito entre la Eurasia y la Europa Occidental. Es un corredor de múltiples caminos, ¿no? Y ahí también hay un fenómeno muy complejo con la cuestión del Holocausto. Que estuvo un poco en mención ahora, pero cuando uno estudia todo el tema de la Shoah, ¿no? Es muy claro que los inicios de las matanzas sistemáticas se dan a medida que avanza la guerra. Es decir, el antisemitismo del régimen nazi está en su programa de gobierno, las leyes de Nuremberg lo hacen oficial en el 35, persecuciones, asesinatos, pero la escala masiva, esto lo ha dicho también Hannah Arendt, ¿no? Empieza a avanzar cuando la guerra ya impone sociedades dominadas, la masificación de la muerte, ¿no? Incluso los campos de exterminio, ya había campos de concentración desde el 36, pero los campos de exterminio son a partir del 40. Y en el 41, justamente en Crimea, cuando ocupan, porque además
Si uno mira el mapa de los campos, las zonas donde más existieron fue en Europa Oriental. En la zona eslava, claro. O sea, ¿no? Donde había mucha judería también. Y ahí en Babi Yar, que quiere decir Barranco de la Abuela, es un nombre increíble, ¿no? El régimen nazi que ocupa Crimea, con colaboración, esto también es un tema complejo, de la Policía Nacionalista de Crimea, de Ucrania, que son los nacionalistas ucranianos que estaban en contra de la época ruso o cosaca. Bueno, los nacionalistas de Ucrania apoyan a los nazis y se comete son casi 34.000 personas que son ciudadanos judíos que los convocan para supuestamente ser trasladados de Ucrania a otro lugar, a un campo de trabajo, y les hacen cavar las fosas y los matan a todos, ¿no? Es un tema muy fuerte porque es la primera masacre pública de miles. Es decir, antes un poco se tapaba. El primer genocidio, digamos. Exactamente, ¿no? Esto después en Europa se va a multiplicar, ¿no? Entonces, fíjate que ahí tenemos un tema muy complejo. Tan complejo que después, que cae el nazismo y todo eso, en la memoria ucraniana es un tema donde, claro, ¿quiénes fueron colaboracionistas? Esto pasa en Europa Oriental, es muy complejo, viste que, por ejemplo, Polonia ahora prohibió que haya revisionismo histórico sobre la época del nazismo. Porque, esto que charlamos al principio, mucha de la cultura religiosa, fanática, católica de la Edad Media y de la modernidad europea era antisemita y participó. ¿No? Fíjate, mira, el año pasado en Ucrania mataron a uno de los principales, unos neonazis, historiadores del Holocausto. Ahora lo liberaron porque, como liberaron a los presos para pelear, ¿no? Sí, entonces, si uno mira, yo lo sigo en Twitter, ¿no? Al presidente de la comunidad israelita en Ucrania, las preocupaciones porque hay una parte de ese, no son todos, ¿no? Pero de esos nacionalismos que colaboraron con el nazismo porque eran antieslavos, porque el nazismo era antieslavo y antisemita. El nazismo nace antieslavo antes que antisemita. Claro, además el eslavo vinculado al bolchevismo, ¿no? Pero bueno, es un tema muy complejo porque además vos tenés que, bueno... Y eso que el inicio... Zelensky... Que Roma, Berlín, Tokio se salteaba a Rusia. Bueno, o la rodeaba, ¿no? Sí, pero Zelensky... Sus abuelos fueron perseguidos, porque Zelensky es de origen judío y es ruso parlante, ¿no? Es decir, y es el presidente de una Ucrania que llegó al poder con una alianza de nacionalistas. Entonces es todo un tema que... Bueno, Carlos de Pena, el futbolista uruguayo que estaba en Kiev, estaba diciendo el otro día en la radio acá, pues llegó a Uruguay, se pudo escapar, que bueno, que el idioma de la calle sigue siendo el ruso, que el ucraniano es como incluso menos que el catalán en Barcelona, es como un idioma doméstico que no se utiliza a nivel institucional. Si uno mira los mapas que hay de votación, idiomas, ¿no? Hay como una división bastante clara, una Ucrania más occidental hacia el norte, incluso la Ucrania vinculada en algún momento con República Checa o con Austria, porque una parte de Ucrania también fue parte del Imperio Austrohúngaro, porque esos territorios han tenido, ¿no? Pero hay otra zona del sur y el oriente muy vinculada a lo ruso, cultural, étnicamente, ¿no? Entonces, lo que pasa es que a mí me parece que nosotros, por lo menos desde cierto estudio de la historia, lo que tenemos que tratar de aportar es una complejidad comprensiva. No es, no se puede entender nada, no. Entender que hay diferentes, hasta uno le llama a veces como bolsones de población, porque del otro lado de Ucrania, en Moldavia, también hay población rusa que quedó de una etapa a otra. Y cómo pensar que determinado tipo de ideologías, o más que ideologías, de fundamentalismos con ideologías, generan, yo me acuerdo de esto mucho de los Balcanes, ¿no? Generan otra vez conflictos que pueden ser étnicos, políticos, raciales, ¿no? Incluso, bueno, hay una parte de estos batallones neonazis que son sacados de las barras bravas de los cuadros de fútbol, ¿no? Porque son tipos que están como con esa energía hormonal exacerbada. Y los hinchas del Betar de Israel, creo que el Betar de Tel Aviv o de Haifa, no me acuerdo, tienen prácticas neonazis. O sea, obviamente no son porque son judíos, pero claro, las prácticas son iguales. Exactamente, ¿no? Sí, y ahí hay un componente... En Haifa, creo. Sí, en Haifa, mirá, no, claro, es que los comportamientos de hinchadas de fútbol, de ultras de fútbol fanatizados, tienden a negar al otro, a la conducta violenta, son como decía caldo de no es la cultivo. negación del otro,
chao, ¿no? Y a mí me da la impresión que este es el tema que me parece más importante, ¿no? Que habría que tratar de aportar un poco más de, yo digo, lucidez o esclarecimiento para no agitar que hay buenos y malos. Porque la idea de que hay buenos y malos, la guerra es un desastre. Yo cuento siempre esta anécdota que me la enseñó Federico Barreto, ¿no? Cuando trabajaba en el INJU, él viajó a Vietnam, ¿no? Y él, muy fascinado, conoció unos vietnamitas que participaban en la resistencia contra Estados Unidos. Y la lección que él saca, dice, mirá, Gabriel, un viejito así me dice, no, Federico, no somos héroes, en la guerra pierden todos, ¿no? Yo perdí a mi familia, yo maté gente. O sea, la guerra es una mierda, ¿no? Entonces, no, que si hay buenos y malos, porque además lo que genera después la guerra es una militarización de las normas de convivencia, ¿no? Bueno, si todos usan la violencia, se puede usar el terrorismo. Entonces, yo creo que hay que aportar a que se busquen soluciones que tiendan a, bueno, una zona desmilitarizada, una convivencia federal, confederal, coconfesional de los pueblos, ¿no? Porque si no, yo digo, cada uno tiene... Ahora, a mí la gente que a 1000 kilómetros de distancia pone bandera y dice, este está bien, este está mal, y no sé, me parece que no, por lo menos yo con la historia digo, vamos a parar un poco, porque lo que sí sabemos es que la escalada de violencia no genera más que destrucción y comportamientos más violentos. Y eso, mandamos más armas. Bueno, al final, ¿qué quedamos? Volvemos a la Guerra Fría, el equilibrio del terror, que amenaza con la bomba atómica y ahí sí nos frenamos. Claro. No, pero aparte, la ignorancia que tenemos los uruguayos, los occidentales, lo que pasa ahí, es una cosa de rescato que vos decías, es que no es que están todos los eslavos de un lado, todos los tártaros del otro. A mí me hace acordar una canción de Tabaré Cardoso que decía que el mapa es un papel que se reparte los reyes mientras los hombres pelean. Y están repartidos, o sea, no hay rusos de un lado y del otro, como decías vos, y eso hace todavía más incomprensible el acto bélico. Y la anulación de la integridad humana y de la esencia digamos, el sagrado inviolable que es la persona. Los asesinatos, las violaciones, los excesos. Que eso siempre ocurre en época de guerra, ¿no? Claro, claro. Yo creo que ahí hay un tema más vinculado a la historia reciente, ¿no? Que el año pasado tuvimos un episodio que creo que también lo conocimos poco, ¿no? Pero nosotros acá en Uruguay creo que estuvimos más cerca porque hay comunidad armenia, ¿no? Pero fue la guerra entre azeríes y armenios, donde incluso, yo lo digo con cuidado, los armenios, en cierto sentido, apoyados por Rusia y por Putin, y los azeríes por Turquía. Todo. Eso es un tema muy complejo, ¿no? Sí, y los corre... Gabriel, se nos acabó el primer bloque. Quiero entrar en ese tema porque... Esos temas vos decís, y no hay malos y buenos, lo que hay que tratar es que no haya guerra, porque claro. Si no... Porque aparte, en todo caso... Y no es un pacifismo naif que digo yo. Es decir, si yo agito la guerra, las cosas que se vienen no después... No es Putin con un rifle, es Putin atrás de todo, mirando cómo pasa todo. ¿Qué movimiento hay, no? Enseguida nos seguimos resistiendo a la nada con Gabriel Quirich. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Dicen que con la luz alquilás sin garantía, pero eso ya existía, nos mienten. Garantías hay, pero para el dueño solamente. Si nos atrasamos en el alquiler al 6º día de patitas en la calle, y las garantías nuestras, ¿dónde están? Los mejores 5 años de la vida de ellos. Digo sí a defender lo que somos, los derechos son de todos y la luz no es Uruguay. Gustar Rosado, Adeón Maldonado, Pizza NT.
Seguimos resistiéndonos a la nada con Gabriel Quirici. Gabriel, vos sabés que me quedé colgado de lo que dijiste recién de los pantalones de montar que vinieron acá. Y quería contarte algo que me enteré hace relativamente poco. Tuviste el fracaso que fue la invasión napoleónica a Rusia. Y hubo un caso, uno de los factores que fue descubierto hace relativamente poco. Tú sabes que la esposa de Napoleón, Josefina, tenía un amante que se llamaba Hippolyte Charles, que era una especie de delincuente, un tipo muy ordinario, que entre otras cosas había hecho negocios vendiéndole al ejército napoleónico ropa de ínfima calidad. Botas que no servían, que se descosían todos. Y una de las cosas, que no fue si fue justo Hippolyte Charles u otro, habían hecho los uniformes de invierno con botones de estaño. Y en el frío extremo, el estaño se vuelve quebradizo y se desintegra. Entonces los franceses se quedaron sin botones en los uniformes. Y se los tenían que agarrar con la mano. Bueno, fue entre 20.000 factores. Por ejemplo, la quema de cultivos, se quedaban sin los uniformes. La verdad que me da mucha bronca lo que me estás contando, pobre Napoleón. Todavía que se le bancaba las infidelidades a... Bueno, entre los dos que yo tengo otro dato, no, ese no lo sabía, ¿no? Pero tan buenos esos datos, siempre complementando, porque hay muchos factores y en estas las conocemos, ¿no? Campañas monumentales. Napoleón moviliza, si yo no me acuerdo mal, 600.000, en aquella época, sin ferrocarril, sin toda atracción, 600.000 hombres hasta Moscú, ¿no? Y llega a Moscú, ¿no? Pero bueno, entre lo que implica pertrechos, comida, todo lo que... La guerra de guerrillas, bueno, la sinfonía de Tchaikovsky, la 1812, qué linda que es, ¿no? Recordando eso. La resistencia rusa también, sí, ¿no? Por supuesto. Aunque él se entrevista con el zar, ¿no? Y después, lo que pasa es que la retaguardia es imposible, pero y en Francia se descoloca Napoleón todo, ¿no? y Alejandro habían sido muy amigos. Bueno, eso es lo que te iba a contar, que leyendo diferentes materiales, hace un tiempo para ver las campañas de Napoleón y tal, él tiene una entrevista mucho antes de la invasión con Alejandro, incluso tiene unas cartas de admiración ya amorosa hacia... pone algo así, si yo fuera mujer le daría un beso en la boca al zar, ¿no? Así que no eran... Porque a veces era muy pintón el zar. Los zares como todos unos tipos malos. ¿Sí? Me parece que el zar tenía facha, onda, sí, era muy fachero. Y le ganó, ¿no? Cosa que Napoleón no. Pero dicen que era encantador el petizo. Bueno, no importa, pero claro, sí, son detalles de la historia, pero que a veces está bueno que humanizan. No, y volviendo al punto, ya que... Sí. Yo creo que un tema también terrible de cómo se viven las campañas, que eso pasó también en la guerra de Napoleón y en otras, ¿no? Es esta idea de caricaturizar a los personajes. Y ya, o sea, yo cuando escucho, esta es la guerra de Putin o esta es la guerra de Zelensky. Los personajes en historia son relevantes, pero los procesos siempre tienen una explicación más profunda, y no es que esté oculta, es que a veces es mucho más fácil. Yo ya le atribuyo la guerra a no sé, la locura de Hitler, por poner otro... No, el proceso de la construcción... O la intransigencia de Churchill. Claro, ahí va. Es decir, hay cuestiones que son sociales, que son decisiones políticas, decisiones colectivas a veces, porque, bueno, que hay que estudiar con más cuidado, ¿no? Y me parece que ahí también... la historia tiene una cosa para aportar, ¿no? Porque todo el descalabro de la Unión Soviética y la reconstitución de aquella zona que pasó muy mal, la década de los 90 para casi todo el espacio postsoviético fue de pobreza extrema, de mucha migración, ¿no? Pila de gente que se fue, pérdida de los trabajos, bueno, su recuperación en los 2000 y ahora tener una guerra, ¿no? Que ojalá no escale más, pero si se vuelve una guerra internacional verdaderamente, otra vez va a sufrir cuánta gente ahí, ¿no? Y yo creo que hay, por supuesto, una responsabilidad rusa en la invasión evidente, ¿no? Pero también un jugar con fuego, y esto de lo que yo he estudiado, ¿no? De parte de las potencias occidentales. ¿Y sí de la debilidad, ¿no?, de Biden en esto? Mira, de lo que he estudiado, y lo digo con mucho dolor, ¿no? Pero siempre, yo creo que hay un factor previo que fue la política exterior de Obama, ¿no? Desconociendo un poco... La política de Obama fue suicida, ¿no? O sea, bueno, vos te animás a calificar más, yo soy un poco más prudente, pero porque... Pero todo lo que hizo con Irán en este momento no sabemos qué es lo que está cultivando. Y a su vez, mira, de la política exterior de Obama, lo que yo vi con mejores ojos fue tratar de superar la Guerra Fría con Cuba, y encontrar caminos de diálogo, ¿no? El relacionamiento con Sudamérica, sí, por supuesto. Sudamérica fue positivo, pero en Europa Oriental lo que uno nota es que algunos asesores
rápidamente encandilados porque, bueno, algunos grupos decían, somos demócratas, estamos en contra del totalitarismo ruso, yo qué sé, todo lo que generó el Maidán y toda esta aparición de los grupos neonazis y la escalada, porque ahí hay violencia, no ahora, hace 8 años que hay violencia, ¿no? Yo creo que ahí hubo un error, ¿no? Que también muestra la debilidad de Europa Occidental para frenar algunas cosas de Estados Unidos, ¿no? Y ese juego, porque Estados Unidos en Europa Occidental, en Europa Oriental, puede agitar cosas, pero después no le van a pegar en su territorio. Ahora Alemania está preocupada y vuelve... Y Alemania armada, yo no sé, de cara al futuro, no quiero ser alarmista tampoco, pero no es lo mismo que una Alemania con Merkel queriendo establecer la paz. Y ahí yo creo que se sembró algo que no se tuvo en cuenta que podía degenerar, ¿no? Hay una frase, no pinchar el oso, dejar tranquila a Alemania, ¿no? Que ya sabemos de lo que es capaz. Y quiero decir, en un sentido de que es un pueblo muy orgulloso y muy poderoso. Y además imagínate que en todo esto que vemos de las redes, ¿no? Que son de la tecnología de la actualidad y todo eso, pero ¿cuánto perjudican? Porque había otras redes en otra época y la manija existió mediante la prensa amarilla en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y el Antes teníamos la conferencia de Yalta, ahora tenemos... ¿no? Siempre existió. Pero con las redes hay una inmediatez para la manija muy peligrosa, ¿no? Entonces, y tenemos experiencias en Europa Occidental, porque también esto otro que dice que hay una Europa más civilizada que la otra. En historia no hay ninguna sociedad más civilizada que la otra. Es más, Europa Occidental fue la que cometió los mayores crímenes. En la guerra es desde Alemania que parte, y si mirás el Congo belga, lo que hicieron, ¿no? O sea, claro, sí. cuantitativamente no hay posibilidad de... Es brutal. Pero eso por un tema tecnológico, ¿no? No es que sean peores, sino que fueron los mayores. La maquinaria bélica era sin precedentes. Imagínate con la tecnología de hoy, de las redes, y lo que puede ser para la democracia, que se empiecen a activar vientos de guerra. Bueno, está claro que parte de la maquinaria bélica de Rusia son los hackers. Sí, pero creo que los hackers rusos están controlados, no me parece que hayan Y lograron que Trump fuera presidente. Bueno, eso está en debate, ¿no? Está en debate, sí, de acuerdo. Mirá, yo te voy a decir lo que yo pienso, ¿no? Me acuerdo cuando le iban a hacer el impeachment, los demócratas, y dije, bueno, a mí Trump no me caía nada simpático, ¿no? Y bueno, si le demostraban que Ahora, los demócratas hacen todo el juicio político y no demuestran nada. Yo no digo que los hackers rusos no le hayan ayudado, pero me parece que Trump ganó por otras cosas. Y creo que ahora, es decir, yo lo que veo con más preocupación, no digo que no incidan los rusos, pero me parece que hay un caldo de cultivo social a la intolerancia, ¿no? Y a creer cualquier miedo para justificar formas de conducta política negadora del otro. Claro, pero ocurre que para peor, yo no sé por qué tú decís las redes, pero tengo la impresión de que luego estamos hablando de Twitter. No, y Facebook también, ¿eh? Pero Facebook está en decadencia, cada vez hay menos jóvenes en Facebook, digo, yo qué sé. Hoy en día, digamos, Twitch de repente y... Sí, Twitch me parece que es otro público, ¿no? Más jóvenes. Pero quiero decir, pongamos que Facebook también. Están diseñados los algoritmos para que las discusiones escalen y no terminen. Claro. O sea, vos estás siendo víctima de la maquinaria. Sí. Entonces, si vos pensás, los políticos adictos a Twitter, Trump el mismo... o en Uruguay tenemos varios, ¿cómo degradan no la puede? República. Pero se degradan a sí mismos, degradan lo que ellos mismos dicen. Yo tengo una duda. Te voy a decir un Bernardo. político al que yo no comparto su ideas, pero respeto muchísimo, que es Bordaberry. Que nadie que haya estado vinculado al Senado te va a decir otra cosa, que fue el senador más trabajador en las dos legislaturas que estuvo. Él tuvo una época de tuitear mucho. Y cuando dejó esa mecánica, su figura política mejoró mucho también. Y pensá si no en los tuits de Gustavo Sallo, de Graciela Bianchi. Sí. O sea, porque el otro día Graciela Bianchi, por decir un ejemplo, dijo que pobre Luis, le tocaron las 7 plagas de Egipto. Las plagas de Egipto fueron 10, y es una referencia bíblica muy clara. Pero es imposible que sus antagonistas no la ridiculicen por eso. Entonces, ¿y cómo se escala? Se va convirtiendo en una bola de nieve. Y eso es porque estamos al servicio de un algoritmo que mete cizaña desde la programación. Claro, el tema es... Sí, yo no creo que las redes sean malas en sí, ¿no? Y siendo consciente de los algoritmos y teniendo una propuesta constructiva de conversación en las redes, creo que uno
aporta, todos aportan a la mejora, a la convivencia democrática y republicana. Si yo las uso para la manija, se usa para la manija del fútbol también, ¿no? Me sacaste la palabra de la boca. Y no se puede, hay sitios que uno no puede ni seguir. Yo tengo bloqueadas personas que son colegas, conocidos, amigos, son docentes que hablan de la gallina. Y digo, no sé. Es decir, en la hinchada, si querés cantarlo todavía, pero porque también hay una degradación del otro por ser otro cuadro, ¿no? Esa cuestión está latente en la sociedad. No es que las sociedades eran buenas y ahora se están volviendo malas. Lo que me parece que esto que vos decías hoy, tiempos raros, tumultuosos, ¿no? Me parece que las redes no es que sean provocadoras, sino que son expresión y a veces validación de esos gestos que, bueno, nosotros capaz que en público con otra gente, estando cara a cara, cuerpo a cuerpo, somos más prudentes, pero acá como que se premia el que gesticula de peor manera, pero que tiene más retweets, aunque sea en contra, ¿no? Entonces, ese tema me parece que, no digo que sea clave, pero genera un humor. Es un ¿no? factor, sí. ¿No? Y el humor también en la historia es importante. Porque vos tenés las causas económicas, políticas, tecnológicas, sociales, pero también después hay una predisposición a aceptar o no, o a rechazar. Entonces, eso yo creo que hay que manejarlo con más cuidado y con, bueno, aportando elementos culturales, otra perspectiva de la temporalidad, ¿no? Me parece que eso es muy importante. Si no, también, si lo vimos como el fin... Yo no tengo la bola de cristal, pero también los relatos apocalípticos tienen un fin comprensivo de los mitos, ¿no? Y las creencias apocalípticas también. Ahora, en política, el relato apocalíptico tiende a validar el extremismo. Porque total, si se acaba todo, no es y es destructivo. Que se acaba el mundo. ¿No? Entonces, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado. Sí, tú sabes que en el libro El Apocalipsis, que Apocalipsis quiere decir revelación en griego, las señales de fin del mundo eran los 4 jinetes famosos que todo el mundo habla, y que en el cielo iba a brillar la estrella Ajenjo. ¿Sabes cómo se dice Ajenjo en ruso? No. Chernobyl. Increíble. Bueno, la predicción para el final de la URSS viene bien. A ver, creo que Chernobyl está todo por bajo ahora control, está todo ¿no? tranquilo, sí. Está todo controlado. Pero sí, mirá vos, qué interesante. O sea, quiero decir, eso es un dato. Gabriel, vos sabés que yo, en el tercer bloque del programa, que se llama Ideas que no entran en 280 caracteres, he hablado mucho de esta mecánica perversa de las redes, porque es un tema que me preocupa mucho, ¿no? Y yo creo que, como vos decís, quizás los educadores tengan la respuesta, ¿no? De por lo menos enseñarle a los jóvenes que se puede mediar, que puede haber una estructura de demora entre el estímulo y la respuesta. Sí, que no tengo que cliquear en el momento que veo algo que no me gusta. Sí, es todo un tema. Yo creo que ahí mi preocupación mayor... Que después hagan lo que quieran, ¿no? Pero que sepan que se puede... Y yo creo que los jóvenes, de lo que conozco, mis hijos, sus amigas, amigos, son mucho más criteriosos. Y la otra vez estábamos hablando con los gurises y me dicen, no, y yo le creo menos un video que un libro. Cualquier gurí te lo dice. Si el video es rápido, porque aparte si bueno, el video lo arma un flaco que te dice en Ucrania tal cosa, bueno, pero vamos a buscar la información, cómo está chequeada. Eso más o menos. Yo creo que el principal problema son los medios, no las redes. Los medios en las noticias en base a Twitter. Sí. ¿Qué chequean los medios? Y después tener los fact-checkers intencionados es una cosa muy complicada. Entonces, yo creo que la formación en los medios... Pero yo pienso esto y digo, ¿sabes qué? No sé, ojalá, creo que está cambiando un poco, pero en Uruguay tenía... Yo no digo, puede ser con dinámica, tiene que ser entretenido, pero había programas de política. En un momento reapareció algo, me acuerdo que estaba... Hace no mucho había un programa Séptimo Día, sí, que estaba buenísimo. No tenemos más programas de... La letra chica en otro estilo. O sea, yo no digo solo la tele, ¿no? Si tiene que haber formatos nuevos... Bueno, en la radio no existe programa político. De volver a explicar... Existen programas de noticias o magazines matinales donde te hablan de política los periodistas. Sí, pero hay buenas... Pero en la radio igual hay más tiempo de entrevistas políticas. Sí, yo pensaba en Emiliano Cotelo, quizás como único espacio. Y conocer qué piensan dos campanas distintas de una cosa. Yo creo que eso, buscándole formatos nuevos, y cuando yo digo medios, no solo tele y radio, porque
lo que llamamos, ¿no? El ecosistema, ¿no? Esa forma de... Bueno, pero los portales están víctimas de los clickbaits y de la necesidad de generar clic también. Creo que ese es el problema. Y cómo funcionan los grupos editoriales. Vuelvo a algo que me parece ya casi que poniendo el alfiler pinchando. Los canales privados no pasando los debates sobre la LUC. ¿Cómo se explica eso? No iba a tener audiencia si tuvo pico de audiencia. ¿Por qué? ¿Qué lógicas hay? Y yo no digo conspiración, sino que a veces hay como... desinterés. Una inercia de que lo rápido lo paso, tomo los cables de acá, ping, pongo el tweet. Entonces, ahí yo creo que hay que hacer un trabajo de cultivar, en el mejor de los sentidos, no cultivar por hacernos los cultivos, cultivar a las audiencias a ser más críticas. Eso es un rol de los docentes, sí, en el mejor de los sentidos, y a la pluralidad, ¿no? Lo que pasa es que también hay un discurso que a mí a veces me parece absolutamente injusto y inquisitorial, de decir que los docentes adoctrinan, de que los Pero me sacaste la boca, eso no es injusto, eso es miserable. ¿Entendés? Porque ahí hay un problema y es, si yo voy a enseñar, yo enseño historia, ¿no? Pero voy a dar un tema como la historia reciente y yo voy a llevar las fuentes, los materiales, los padres van a poder ver que trabajan los hijos. Yo no les voy a dar una visión de la historia. Estudio historia porque manejamos diferentes miradas, es una ciencia la historia. Ahora, hay gente que cree que con eso le estamos lavando el cerebro. Bueno, entonces ya a partir de ahí tenés un problema que algunas casas, en algunos discursos públicos, hay una mentalidad acrítica, medievalista, que justifica el miedo, el apocalipsis, la respuesta violenta. Con eso hay que tener también sanciones legales. Es decir, la Europa... que no salga gratis calumniar. Claro, lo más hermoso de la democracia de posguerra del 45, después de los juicios de Nuremberg, todo lo que se revisó, ese comportamiento que yo dije que fue de los más brutales de la historia en Europa Occidental, fue bueno. Es criminal justificar el nazismo. Es criminal. No puede ser que... Es criminal negar la violencia, el terrorismo de Estado. Sí, o el genocidio, ¿no? Armenio, Entonces, son criminales, son actos criminales. Pero eso es un delito, pero porque daña nuestra vida democrática. Bueno, si yo tengo pruebas de que alguien adoctrinó, soy el primero en compartir que se lo denuncie. Ahora, que se diga así sueltamente, que se adoctrina a la gente. Sí, el colectivo, ¿no? Los docentes. Daña mucho, ¿no? Y además, entonces, suponete, voy a una casa y digo, miren, vamos a mirar el conflicto miremoslo, a ver, analicemos el relato ucraniano, el relato ruso, el relato de la OTAN. Vemos los tres relatos. ¿Estoy adoctrinando? Pero si alguien está con la banderita ucraniana... Pero vos tenés que dar datos, no ¿cómo relatos. ¿Cómo le vas a dar el relato de Putin, que es un invasor? Bueno, yo tengo que analizar las cosas. ¿Estoy adoctrinando por presentar los tres relatos? No. Entonces, pero tiene que haber también garantías para la convivencia de que eso pueda fluir y generar... O sea, eso es cultivar, ¿no? Y a veces me parece que hay sectores diferentes, no solo políticos, vinculados a una perspectiva más conservadora, menos dialogante de la vida, persiguen eso. Y te voy a decir algo más, menos inteligente. Tú hablaste de los medios y fuimos hacia la ausencia de programas periodísticos, pero no solamente está esa ausencia, sino que hay una presencia de programas de panel que llevan la discusión hasta su mínimo aceptable o a veces por debajo. No estoy pensando en los programas donde se confunde la opinión con el show y sí, claro. Sí. Yo eso no conozco mucho. Yo estoy pensando ahora que podría ser poner polémica en el bar. Yo creo que el Esta formato bocanía también. Claro, polémica en el bar yo creo que es un formato. Si son lo que pasa es que hay que buscar otra vez que el bar era un lugar lindo de discusión. Sí, claro. No porque es un lugar de violencia el discursiva. Bar era el ágora. Como el café. El ágora ateniense. Ahora se convierte. Yo de los extractos que veo en Cine TV, que me parece que es lo que yo consumo. Vos ves como excesos, además incontrastable. Después que vos digo lo que quiero y me parece que eso no está bueno. O sea, pero lo que pasa es que el exceso paga en esos programas. Y cuanto más exaltado y más excesivo sos, más te asegurás tu lugar ahí. Pero también está que se repica. Porque yo la otra vez, digo, para pensar también uno que no todo es el recorte que uno ve del exceso, ¿no? Una vez, no me acuerdo por qué cuestión era, que arrancaban el Día del Patrimonio, no sé qué, y empezaron todos los integrantes de Polémica del Bar, más estaba Gandini y otro, creo que estaba un legislador del Frente, de Maía, ¿no? Todos empezaron a recordar los lugares, la noche de la nostalgia.
se volvió una polémica en el bar re linda, ¿no? Con cada uno contando sus bailes, lo que hacía de joven, como vos dijiste, no, si yo estaba en Katmandú, bueno, no importa, ¿no? Viste que yo iba a la factoría. Y eso es muy lindo, y ahí ves gente de diferente pelo, político, ideológico, conviviendo, porque tenemos mucho más en común que diferencia. Claro. Entonces, eso es, ¿vamos a apostar a la pluralidad y a la diversidad para reencontrarnos o a la diferencia para separarnos? Claro, pero... Y hay que apostar a la integración, digo, si me lo estás preguntando. Para convivir, y si no es retórico. No, yo lo digo que pero ahí hay una sustancia, yo creo, intrínsecamente democrática o no. ¿No? Porque a mí también lo otro que me duele es la república en peligro, porque. Bueno, no. Una cosa es la discusión política y otra cosa que vos digas que hay gente que no puede convivir contigo, ¿no? Eso me parece que separa un poco. En otro punto, pero porque lo que hablamos, la guerra es el último extremo de eso, ¿no? Pero construir lógicas de guerra permanente para la convivencia política no es sano. No, porque aparte instala el clima del conflicto cuando a veces no es necesario. Exactamente. Que es un poco, en este momento que estamos grabando el programa, están en conflicto los referíes de fútbol, justamente aduciendo que se ha generado una manija y un conflicto donde no es necesario. Ya viene hace tiempo. Eso. Claro. Y bueno, pero eso, ¿viste cómo se engancha la cosa? Estamos en una situación donde ambos, Peñarol y Nacional, dicen que los roban. Exacto. Y siempre salen campeones los dos. Y sí. Yo digo, ¿qué piensan los amigos y las amigas de los otros cuadros? ¿No? Es increíble, pero esto viene hace tiempo, depende de cómo le va a cada uno, con campañas de algunos dirigentes y algunos grupos en las redes. No, me acuerdo una vieja campaña penal para Nacional, después Nacional contra todos, o Nacional en todas. El cuadro del sistema. Claro, los sistemas. Pero es una cosa que llega en determinado punto a ser aglutinante de un nosotros que se ve como asediado, ¿no? Por los demás o que tiene que responder a los demás. Entonces, genera una identidad, yo creo que enfermiza. Sí, patológica. Mirá, yo una vez participé me invitaron, porque falleció Luciano Álvarez, viste, tiene un libro sobre los orígenes de Peñarol, es un libro muy, muy lindo, muy interesante. Me invitaron a presentarlo. Así que Luciano Álvarez fue el que facilitó que Andrés Reyes hiciera el de Nacional. Claro, un tipo plural, Luciano Álvarez. Contó una anécdota hermosa que si me da el tiempo te la cuento, pero entonces me invita a la participación del libro y el otro que estaba era Leonardo Abercon. Que nadie acusará de ser hincha de Nacional. Había un hincha de Peñarol, un hincha de Nacional, Leonardo más investigador periodista, yo como profe de historia, muy generoso el Luciano, ¿no? Entonces, yo no sé qué, me acuerdo porque después nos reímos con Leonardo. Leonardo se tuvo una explicación, porque el libro está muy documentado, está todo el debate del decanato, que a mí no me parece sustancial, pero bueno, era un punto. Y Leonardo dice, bueno, vamos a ver qué dice la defensa de Nacional sobre este libro, que vamos a tener más profesor Kirch. No sé. Yo digo, mira, Leonardo, yo no vine a defender a Nacional, digo, la verdad que vine a comentar el libro como profesor de historia, a ver qué documentos tiene, cómo se construye, cuál es la narrativa. Y lo que yo tengo como propuesta es que tenemos que recuperar las dos historias riquísimas de Nacional y Peñarol, que por algo fueron gloriosos en los 20, en los 40, hasta los 80, ¿claro? Y hoy no lo somos. Entre Nacional y Peñarol se llevaron la década del 80 en Sudamérica. Exacto, y ahora nos peleamos entre nosotros porque tiene la bandera más larga, el estadio con más butacas, una cosa que... Pero se construyeron, o cómo nos roban los jueces. Y perdemos una perspectiva de que además Nacional y Peñarol fueron grandes, como otros grandes que hay que recordarlos, como Rampla, como Wander, cuadros que fueron, o que ahora están recuperándose Defensor y Danubio. Bueno, hay que recuperar lo rico, pero también para aprender de eso y tratar, no de repetirlo, de resignificarlo de acuerdo al tiempo presente. Y si no, nos quedamos con relatos míticos que me parece que ahí solamente alimentan a la tribu. No, yo me acuerdo que en un momento, hablando sobre el decanato ahí, alguien me dijo, no, pero vos no podés decir que Peñarol surgió antes que Nacional. Y digo, mirá, históricamente, ya el CURC jugaba con la camiseta que tiene Peñarol, la gente decía, vamos a jugar contra Peñarol. No se llamaba formalmente CURC, pero yo no tengo problema. Nacional se creó en 1899. Y se creó para incluso ganarle a ellos. Y le ganamos la mayoría de las veces. Yo estoy mucho más orgulloso del Nacional de los Céspedes, del Nacional de Héctor Escanone, que si... Además me gusta ser más joven que Peñarol. Entonces decía así un poco... Y un cuadro universitario. Somos jóvenes, ¿no? Y después del pueblo. Pero ¿qué pasa? Había gente que decía, no, en las redes... Te voy a denunciar, porque yo soy socio, ¿no? Te voy a denunciar para que te saquen del padrón social. Como que no puedes decir que... Mirá, la verdad que yo soy hincha nacional, no por decir que sea decano, ¿Sabes qué es lo que yo extraño? Digo, yo me crié en la misma cuadra que vivía Hildo Maneiro. ¿Ah? Y Hildo Maneiro en su época de gloria en Peñarol con Morena, en la época de los 7 goles, etc.
y muchas veces los botijas de la cuadra iban de mascota. Claro. Entonces yo, hasta que era hincha de Nacional, no me sentía para poner una camiseta de Peñarol y de mascota, nunca lo hice. Pero sí iba a la tribuna con mis vecinos de Nacional, todos juntos a ver el partido. Porque era un espectáculo. Claro, pero íbamos juntos, cada uno con su camiseta. Bueno, viste que ahora esto sería un tema interesante, ¿no? Que nosotros, yo no estoy muy en contacto con la gente, pero algunos amigos me han dicho que hay una idea que se ha, por lo menos, avanzado ya en el clásico gaullo de Inter y Gremio, de volver a zonas de tribuna compartida. ¿Por qué no podemos ver los partidos juntos? ¿No? Con amigos, obviamente con los cuidados, pero también tenemos que reeducarnos en cómo vemos el fútbol. No puede ser que el fútbol genere estas cosas asesinatos horribles, estas mafias metidas, y qué bueno, como que se naturalizan. No hay que naturalizar eso. Todo espectáculo colectivo, social, de dimensiones masivas, tiene comportamientos que a veces son excesos, pero son mucho más las personas que lo ven, lo disfrutan y todo eso, que las que van a... Entonces, tratemos de enfocar para ahí, sí, ¿no? y tiene que ver con el hecho de que no solamente por ser un fenómeno de masas, tiene que ser violento. Vos pensás... ¿Cuántas cosas de masa se han hecho? La Catalina y los Cíngaros. Vos pensás en sus dos hinchadas. La gente no sale a romper cosas después de un espectáculo. Pilsen Rock, cuando se hacía el Pilsen Rock, ¿no? Fabuloso. Sí, ahí era en tierra arrasada, ¿no? Entonces, yo creo que lo que pasa es que ahí me parece... estos son apuntes míos en charlas de mente, ¿no? No es que tengo un estudio en él, pero yo, como te decía, me parece que para... Tenés que decir yo para mí. Yo para mí, como dice Darwin, ¿no? Pero me parece que para bajar la pelota en el tema de la convivencia republicana, los medios son clave, sí, obviamente, y los dirigentes políticos que la embolan tienen que bajar un cambio, ¿no? En el tema de la convivencia deportiva, los dirigentes tienen que formarse un poco más. No estar peleando a ver cuántas entradas consigo yo para tu rival. No puede ser que ir a ver... Yo fui al campeón del siglo de Uruguay, me parece un estadio precioso, ¿no? Pero no puede ser que para ir a ver un clásico la gente de Nacional, que está bueno que vayamos a la cancha de Peñarol. ¿No? Claro que está bueno. Tampoco está bien que la hinchada de Nacional rompa los baños. No, pero tampoco puede ser que parezca un operativo que están llevando a las 10 de la mañana camiones del ejército. Parece que van a una guerra. Entonces bueno, instalan la... Mirá lo que pasó en México. Claro. Si vos instalas que la lógica es la guerra, vas a tener guerra. Hay que recuperar. Yo creo que ahí es un tema que hay que meterle, que hay que traer gente especializada, pero hay experiencias muy buenas de convivir en el fútbol. Y sacar a la gente que no quiere convivir, frenarla, ¿no? Frenarla, darle oportunidad de rehabilitarse, de decirle, la vida no es solo Nacional o solo Peñarol, la vida no es solo una cosa. Nada. En nada. Sí. Hasta en las tragedias más grandes que la gente ha tenido, los seres humanos nos reponemos, existe la resiliencia, ¿no? Bueno, y sacar a las mafias, que eso es un tema que capaz que es el... Que es más difícil de lo que parece. Gabriel, nos quedamos sin tiempo. Bueno, muchas gracias por la charla. Vas a tener que volver, te lo digo desde ya, porque no pudimos hablar de republicanismo. Que era lo que igual yo un poco te tiré alguna, porque se había mandado el mensaje, tiré ahí. Sí. Pero no, el republicanismo en Uruguay es un temazo. Pero tal, el mundo no pasó por arriba. En este momento tenía más sentido hablar de lo que está pasando en Crimea, en Ucrania. Hoy nos resistimos a la nada con Gabriel Quirici. Muchas gracias, Gabriel. De nada. Nos vemos en Ideas que no entran en 280 caracteres. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Vos sabés que yo conozco gente que le tiene miedo al cuco, al viejo en la bolsa, incluso al guasón de Batman. Pero nunca creí que me iba a encontrar gente que le tuviera miedo a la pantera rosa. Un bicho tranquilo, gentil, que te camina, ¿viste? Tarán, tarán. Lo próximo que prohíben es a la Peppa Pig. Vos sabés que se puede y ellos saben que podemos. Digo sí a defender lo que somos. Los derechos son de todos y la luz no es Uruguay. Gustavo Rosado, Adeón Maldonado,
PIT-CNT. Ideas que no entran en 280 caracteres. Hoy estuvimos hablando de la situación inevitable en este momento, que es la guerra entre Rusia y Ucrania, y se nos planteó el tema que es inevitable en este caso. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurren las guerras? ¿Por qué las personas no son capaces, después de todo lo que hemos pasado, de ponerse de acuerdo? Una de las tentaciones que hay es pensar que nos falta inteligencia, que es un tema que somos incapaces de llegar a esos acuerdos fundamentales. Pero la realidad es que la situación es compleja, y no en el lugar común de decir, todo es muy complejo, para intentar evitar el pensamiento sobre el tema y decir, bueno, no lo vamos a resolver hoy, mejor servir los ravioles y vamos a ocuparnos de otra cosa. La realidad es que las relaciones humanas tienen complejidades, porque cuando un ser humano se enfrenta a otro ser humano, se produce un encuentro de voluntades. Y las voluntades son esencialmente la capacidad de resistirse. Ya Hegel había planteado en La dinámica del amo y el esclavo una idea básica de cómo las sociedades evolucionan, y básicamente él planteaba que funcionaba la movilidad histórica por unas sociedades sometiendo a otras, por la voluntad de un grupo imponiéndose a la voluntad de otro grupo. Y eso es real aún en las interacciones más sencillas. La mínima unidad de interacción humana se llama transacción, y es muy sencilla. Cuando hay un ser humano en presencia de otro ser humano, el primero establece un inicio de comunicación y el que lo va a recibir decide si lo acepta o lo rechaza. Pensemos en el saludo. Vamos por la calle, alguien nos saluda y nosotros optamos si le devolvemos el saludo o si lo ignoramos y seguimos caminando. Eso es lo que ocurre también a nivel grupal, solo que ya no es una transacción, sino que son movimientos sociales. ¿Pero por qué las guerras? Las guerras ocurren porque, además de que las voluntades permiten la resistencia, esto es, Putin tiene ganas de invadir Ucrania, pero Ucrania no tiene ganas de que lo invadan y se planta y se resiste. Ocurre lo mismo en casi cualquier otro ejemplo, Venezuela resistiéndose a Trump o simplemente el gobierno uruguayo de José Mujica resistiendo los ataques del gobierno kirchnerista en la época de las papeleras y todo lo de Gualeguaychú, etc. Entonces, los pueblos tienen la posibilidad de esta resistencia, pero cuando esta resistencia se da entre dos voluntades muy fuertes, la única manera de romper esa doble resistencia, esas voluntades que están oponiéndose y que ninguna cede, es el conflicto. Y entonces, ese conflicto ocurre simplemente porque se enfrentan una fuerza imposible de resistir con un peso imposible de mover. Esa paradoja, que es la paradoja de la zorra teumesia, tiene muchísimos siglos de antigüedad, no tiene solución. Cuando una fuerza imparable se va a enfrentar a una inamovible, ocurre una guerra. Ahora, ¿esto quiere decir que las guerras sean moralmente justificables? De ninguna manera. Esto quiere decir que las guerras ocurren por una razón práctica, además de todos los motivos políticos que están por detrás, que pueden ser la justificación o la razón oculta. Una razón importante acá es que Ucrania es un gran productor de alimentos y de minerales, y esa es una fuente de recursos que Rusia ambiciona. Pero también Ucrania es un hub de distribución de gas para Europa, y Europa es muy dependiente del gas como fuente de energía, porque por razones políticas no desarrollaron bien la energía nuclear y porque las energías renovables no son tan sencillas de utilizar en Europa como acá en Sudamérica. En ese sentido, el corte del flujo del gas ucraniano hacia Europa benefició, entre otras cosas, a Estados Unidos, que a partir de la revolución tecnológica del fracking se convirtió de consumidor a productor neto de gas y les vende un gas mucho más caro, pero que no está embargado por la invasión de Rusia. Entonces, acá acabamos de ver que una cosa que tiene una iniciativa por parte de Putin termina beneficiando a Biden. ¿Y por qué ocurrió todo esto? Y bueno, porque los conflictos humanos tienen también un aspecto irracional, pero fundamentalmente suelen tener un sustrato económico además del social. Nos podemos poner a discutir muchísimo tiempo respecto de las bases socioeconómicas, historiográficas, étnicas de la guerra, pero tenemos que entender que fundamentalmente una guerra es un conflicto que ocurre cuando
dos voluntades se oponen y ambas quieren lo mismo. La solución para los conflictos es muy sencilla, es no iniciarlos. Porque una vez que la guerra se instala y el conflicto se materializa, entonces necesariamente va a tener que haber un vencedor y un derrotado. Me dirán que a veces se acaba en treguas o en armisticios, y es verdad, pero siempre hubo uno que perdió más que el otro. En definitiva, el pueblo no va a ganar nunca, porque las pérdidas las asume siempre la gente del pueblo, mientras que ni Putin ni Biden van a ir en ningún momento al conflicto. Biden menos, por supuesto, porque en este entierro no tiene ninguna vela, por más que se esté beneficiando. Pero entonces tenemos que recordar que cuando veamos un conflicto, lo que no tenemos que hacer es simplificar. No podemos hacer la burda simplificación en el conflicto de Medio Oriente de cómo Israel es aliada a Estados Unidos y Israel es automáticamente el malo y todo lo que haga Israel es malo y todo lo que haga el gobierno terrorista de Hamas es bueno. Y no podemos igualar el gobierno de Gaza con el gobierno de Hamas tampoco, porque la situación es muy compleja. ¿Sí? Esto es un conflicto que involucra a muchísima menos gente, pero no por eso menos importante. Y es un conflicto que se presta más a el dibujo de un hombre de paja y a pensar en blanco y negro o en opciones binarias. Las guerras solamente son binarias para la gente que pelea en ellas, que puede salir viva o muerta. Esencialmente deberíamos evitarlas, pero humanamente no estamos en condiciones. Estas fueron ideas que no entran en 280 caracteres. Nos vemos la semana que viene para seguir resistiéndonos a la nada.